Hola Iglesia, recuerda nuestros horarios. Domingo servicio en el templo 10 de la mañana. Domingo servicio en línea 10:45 de la mañana. Miércoles estudio bíblico 7:20 de la noche. Y viernes retransmisión en vivo 7:30 de la noche por Facebook Live. He belongs to the whole world. His gospel is for everyone, whoever you are. William Franklin Graham Jr., conocido por todos como Billy. Graham nació en Charlotte, Carolina del Norte, el 7 de noviembre del 1918 y el 21 de febrero del 2018 partió con el Señor. That's the beauty and the greatness and the thrill of God's love. Fue un predicador cristiano evangélico y ministro bautista estadounidense, considerado uno de los predicadores evangélicos más importantes e influyentes del siglo XX y uno de los más notables de la historia. Graham figura en el 7º número de la lista Gallup de personas admiradas en el siglo XX. Graham alcanzó el estatus de celebridad al emitirse sus sermones en la radio y la televisión. Predicó personalmente el Evangelio a más gente que nadie en la historia. Según su equipo, más de 3.2 millones de personas han respondido a la invitación de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal en las campañas de Billy Graham, a menudo con el himno de llamamiento, Tal como soy. En el 2008, la audiencia de Graham durante toda su vida, incluyendo las emisiones en radio y televisión, superó los 2.200 millones. Dirigió muchas campañas evangelísticas desde el 1948. Empezó esta forma de ministerio en 1947 y continuó hasta hace poco. Alquilaba un local grande, como un estadio, parque o calle. Organizaba un grupo de hasta 5,000 personas para cantar en un coro y luego predicaba el Evangelio e invitaba a la gente a salir al frente. Una práctica que comenzó Dwight L. Moody. Le ofrecieron un contrato de $5 millones por 5 años en la NBC para aparecer en televisión frente a Arthur Godfrey, pero lo rechazó para continuar con sus giras de avivamiento y sus compromisos previos. La visibilidad y popularidad de Graham se extendió hasta el mundo secular. Graham dijo que su planeada jubilación se debía a su mala salud. Padeció la enfermedad de Parkinson durante unos 15 años. Tuvo hidrocefalia, neumonía, fracturas de caderas y cáncer de próstata. No promocionaba abiertamente a candidatos políticos, pero les dio su apoyo a algunos a lo largo de los años. Graham tuvo audiencias personales con muchos de los presidentes estadounidenses, mientras estos estaban en funciones, desde Harry Truman hasta Barack Obama. Visitó el despacho oval cuando presidía Truman en 1950, para instarle a que se enfrentara al comunismo en Corea del Norte. Graham ha sido honrado con frecuencia por las encuestas, incluida la Greatest Living American, y ha aparecido continuamente en los rankings entre las personas más admiradas de Estados Unidos y el mundo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Jesus loves you so much that he died on the cross
for you. Come to Christ. Come at the foot of his cross and let him touch your mind and your heart. I know where I've come from, I know why I'm here, I know where I'm going, and I don't have any doubts about it. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Ponemos a tu disposición nuestra cuenta para que puedas depositar tus diezmos y ofrendas. Dios bendiga tu vida abundantemente. Dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dañan el carácter de las personas. Y esto es importante, una de las cosas más dañinas para nuestra comunión con Dios son las malas relaciones, las personas que son tóxicas para nuestra vida. Quiero enfatizar esto porque así como es importante tener mentores en la vida, también es importante apartarnos, huir de aquellas personas que son tóxicas para nuestro desarrollo espiritual. Si tú y yo estamos rodeados de personas espirituales, seremos más espirituales. Si estamos rodeados de personas que no les interesa a Dios, pues poco a poco ese desinterés va a ir impactando nuestra vida, impactando nuestro corazón. Muchas bendiciones. Continuamos caminando a aguas profundas. Este tema es maravilloso. Te invito a que puedas compartir este link con todas las personas que puedas. Comparte esta palabra porque yo sé que será de profunda bendición para todo aquel que pueda escuchar este contenido que el Espíritu Santo nos entrega a través de su palabra, a través de la Biblia. Vamos a hablar de las maldiciones. Este es un tema interesante. Muchos le tienen miedo a este tema. Muchas personas no les gusta ni siquiera hablar del tema y evitar cualquier tipo de situación que pueda generar pensamientos de temor, que pueda generar ansiedad en su vida. Es cierto que es un tema que genera mucha ansiedad y confusión, pero cuando tenemos la palabra del Señor a nuestra disposición, podemos aclarar cualquier duda que pueda haber en nuestra mente. Cuando nosotros hablamos de maldición, estamos hablando de una palabra grosera. ¿Por qué razón lo digo así? Bueno, porque cuando alguien maldice en una conversación, regularmente recibe un llamado de atención de cualquier persona que esté cerca y le diga, eso no se hace, no maldigas tu casa, no maldigas tu familia, no maldigas tu relación, no maldigas tu vida. ¿Por qué? Porque eso no es bien recibido por nadie. Igualmente podemos definir la maldición como la manifestación de un disgusto, de un enfado. También es la declaración de un mal deseo sobre alguien. En este día nos concentramos en la definición que vemos la maldición como una consecuencia. Es una consecuencia para todo aquel que ha obrado mal, que ha llevado a cabo una obra mala en su vida y que eso trae consecuencias espirituales, personales, familiares, sociales, sobre un grupo, sobre una generación, por ejemplo. Dice Deuteronomio 11:26. Escucha bien, hoy te doy a elegir. Oiga lo que Dios nos dice. Hoy te doy a elegir entre la bendición y la maldición. Está en nosotros el tomar el camino correcto. Es lo que Dios nos está diciendo. Y dice el verso 27, recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que hoy te entrego. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a otros dioses que no conocías. También Deuteronomio 30, verso 15 nos dice, ahora escucha, en este día te doy a elegir entre tu vida y entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Está en nosotros elegir.
Dios nos ha dado la oportunidad de elegir. Dios nos ha dado la oportunidad de caminar conforme a su voluntad, a su deseo. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que aprovechemos el tiempo, que podamos aprovechar las bendiciones que Él ha diseñado para nuestra vida. Dios coopera constantemente con nuestro bienestar, con nuestra vida, con nuestro desarrollo. Hoy tenemos la oportunidad de evitar la maldición, porque tanto en Deuteronomio 30 como en el capítulo 11 vemos que el Señor nos dice, elige la vida, elige la bendición, elige el desarrollo. Elige mi camino, elige el camino que yo he preparado para ti. Pero si hacemos caso omiso de ese llamado que el Señor nos hace, entonces participamos de una serie de consecuencias, de maldiciones que impactan nuestra vida, pero que también impactan las personas que están a nuestro alrededor y producen vergüenza, producen pesar, producen desánimo, producen muerte, producen falta de desarrollo en nuestra vida. Y ninguno de nosotros quiere una vida rezagada, ninguno de nosotros quiere una vida llena de tristeza, de carga, de dolor, de vergüenza. Todos nosotros aspiramos a lo mejor, todos nosotros aspiramos al crecimiento. Y la Biblia incluso nos habla de las maldiciones generacionales. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las maldiciones generacionales? Yo quiero compartir contigo 3 pasajes. El primero está en Éxodo 20, verso 5, donde nos dice la palabra del Señor, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, o sea, un Dios que cuida. Yo soy un Dios celoso que cuido mis hijos, que cuido lo mío, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectados, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y los que me obedecen, los que obedecen mis mandatos. Aquí el Señor nos está diciendo claramente que hay algo que provoca que la maldición, que las consecuencias nos impacten y también impacten a parte de nuestra familia, y es bajo el rechazo. También está Números 14, verso 18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada. Escucha bien, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Aquí vemos el segundo factor que cita el Señor, que es la rebelión. Y está Deuteronomio 5:9, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo el Señor soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Aquí está hablando de entrega. Aquí está hablando de aquellos que rechazan el afecto, el amor, la dirección que el Señor pone a nuestra disposición por seguir sus pasiones, sus anhelos, sus caprichos, aún sabiendo que esto le produce mal, que esto daña su vida. En estos 3 pasajes nosotros podemos identificar 3 espíritus que provocan, que traen consecuencia de maldición a nuestra vida. 3 actitudes, 3 comportamientos que nos dañan profundamente a tal punto de que llegan a afectar nuestras generaciones. ¿Y qué es lo que activa la consecuencia generacional? Número 1, el rechazo a Dios y su voluntad. Número 2, la rebelión, la rebeldía contra Dios. Y número 3, la idolatría. El entregar el corazón a otros dioses, a pasiones banales, entregar nuestra vida tras los caprichos que generan destrucción. Personas que sabiendo que llevando a cabo tal práctica se están haciendo daño, que están dañando su familia, pero aún así insisten en su pecado. Cuando nosotros participamos del rechazo, cuando nosotros participamos de la rebelión, cuando participamos de la idolatría, estamos bajo la influencia espiritual de demonios que operan muy bien organizados para generar maldición en una familia, para generar maldición en una generación, en una ciudad, en una nación.
Y hasta que no se le pone límite a esto, siguen operando, siguen dañando a las personas a través de la idiosincrasia, a través de la formación, de la cultura, de la influencia familiar que reciben. Y en este día tenemos que estar claros en este tema y lejos de tenerle temor, tenemos que enfrentar esta realidad para que se interrumpa en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu iglesia, una tendencia marcada que hemos visto generación tras generación, pero que debemos romper en el nombre de Jesús. Porque hoy, al hablar de las maldiciones y al hablar de estos tres espíritus que operan a través de las maldiciones, nosotros podemos ver el quebrantamiento, la ruptura, la destrucción, ver erradicada la obra del mal en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra generación y sobre todo en nuestra descendencia. Estamos hablando de algo importantísimo. Parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de los padres. Pero quiero aclarar algo en este mismo momento. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, que es lo que Dios nos está diciendo, sus hijos también son propensos a tener el mismo estilo de vida. Lo que estamos viendo aquí es que hay muchas personas que son propensas al rechazo a Dios, que son propensas a la rebelión y a la idolatría, producto de una conducta aprendida, de una influencia cultural, de un estilo de vida que sus antepasados han sembrado en su mente y en su corazón. Desde que nacemos somos esponjas y somos el producto del ambiente donde estamos y absorbemos nosotros ese estilo de vida pecaminoso, lo vamos a reproducir. Y es por eso que en los pasajes que te cité, habla del rechazo, de aquellos que rechazan. Toda la familia, dice Éxodo 20, toda la familia de los que me rechazan. No está diciendo que todos están condenados a perdición porque sí, sino personas que insisten en el rechazo de sus antepasados, que insisten en el rechazo a Dios de la sociedad. Ven el comportamiento, ven la actitud, escuchan sin razonar, abrazan ideas, las defienden y eso está generando muerte y maldición en su vida. Y es por eso que entran en esa cultura degenerativa, en esa línea de pensamiento dañina y destructiva de los que muchos están participando hoy. La rebeldía que también se aprende, el entregarse a los ídolos que también es una conducta aprendida. Y Dios lo que está diciendo, los hijos que están asimilando esos pecados, lamentablemente van a pagar las consecuencias de su rechazo a Dios, de su rebeldía y de su idolatría. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que todos nosotros somos propensos a imitar, a reproducir los pecados de nuestros padres. Pero hoy eso se puede interrumpir cuando tú y yo, conscientes del pecado, reconocemos que eso no puede seguir operando en mi vida. Hay personas que dicen, en mi familia todos mueren de infarto en el corazón. En mi familia todos mueren de cáncer. En mi familia todos mueren de esto o de aquello. Pues si tú te estás dando cuenta de que hay algo que no anda bien, en Cristo tú tienes la oportunidad de romper, de ser libre de ese temor que te asedia. Ay no, a los 45 años todos se mueren en mi familia. Y la persona tiene 35 y se está muriendo ya del temor. Pero debemos entender en este día que en la mano de Dios está el poder y la autoridad para nosotros ser libres de toda cadena. Y por eso es que hoy tenemos que hablar de las maldiciones a la luz de la palabra. A la luz de lo que el Señor nos enseña. Mira lo que dice Deuteronomio 24:16. Los padres no deben morir por los pecados de sus hijos. Los hijos no deben morir por los pecados de sus padres. Los que merecen la muerte serán ejecutados según sus propios delitos. Así va a ser. Cada persona será ejecutada según sus propios delitos. Esa es la ley de Dios. Eso es lo que el Señor establece en su palabra. Dice Jeremías 31:29, el pueblo ya no citará más este proverbio, porque esto es un proverbio, esto es una palabra aprendida, esto es un concepto aprendido. El decir que los hijos padecen la dentera de los frutos amargos de los padres es algo aprendido, pero dice el verso 30 de Jeremías 31, cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida.
Los que sufrirán las denteras son los que coman los frutos agrios. El Señor nos está hablando claramente y nos está diciendo, los hijos son responsables de sus pecados, los padres son responsables de sus pecados, pero si los hijos reproducen los pecados de sus padres, van a sufrir las mismas consecuencias. Y hay personas que están bajo maldición de enfermedad, hay personas que están bajo maldición financiera, hay personas que están bajo maldición generacional, y todos reproducen esos mismos pecados porque esos espíritus que operan a través de la rebeldía, del rechazo y de la idolatría están dominando la mente cauterizada de todos aquellos que han decidido darle la espalda a Dios y a la luz del Evangelio, que es la única fuerza, que es el único poder, es el único reino en el cual tú y yo podemos ser libres. Es el único camino, es la única verdad, es la única vida que hay para nosotros. Si tomamos otro camino, nos vamos a encontrar libertad. Y es por eso que en este día debemos entender cómo operan las maldiciones. Cómo opera esta tendencia demoníaca. Incluso hay una tendencia dentro de la iglesia de personas que buscan tratar de culpar a alguien por sus maldiciones, por lo que le está pasando, por su malestar. Y comienzan a pensar en lo que hizo su mamá, en lo que dijo su mamá. Y es cierto, hay padres que han influenciado la vida de sus hijos. Incluso hay padres que han generado maldición en sus hijos. Pero tú y yo no podemos seguir esa tendencia que hay muchos que han abrazado de buscar un culpable. La maldición llega a tu vida por el consentimiento del pecado. Cuando damos cabida a una mala práctica en nuestra vida, es así donde llega la maldición. Es en ese momento cuando llega la maldición. Por ejemplo, el alcoholismo. Las personas sufren, las personas se involucran en el alcoholismo, lo están viendo quizás en sus padres, y hay padres incluso que incitan a sus hijos al alcoholismo. Y hay espíritus que están operando en familias para que todas sus generaciones sean alcohólicas. Y hoy nosotros podemos ser libres de eso. Está también la avaricia. Familia de personas avariciosas que venden su alma por alcanzar el placer de obtener todo lo que se proponen en su corazón. Y también la inmoralidad sexual. Ay, todas esas personas son unos degenerados sexuales. Desde el tatarabuelo hasta todos los nietos y todos los descendientes de esa familia. ¿Por qué? Porque esas personas le han dado cabida a la mala práctica del alcoholismo, le han dado cabida a la avaricia, le han dado cabida a la inmoralidad. Y dice 2 Corintios 5:16. Esto es poderoso. Todo el mundo se sabe 2 Corintios 5:17, pero muchos no le prestan atención al 16 que dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano comenzamos a juzgar a las personas. Este alcohólico, este avaricioso, este inmoral, este degenerado, y lo juzgamos según el punto de vista humano y comenzamos a asignarles razón y motivo a todo. En un tiempo, dice el apóstol, pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista humano. Veíamos al Señor según ese punto de vista. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Y yo digo amén. Ahora es diferente todo porque nos ha alumbrado Cristo con la luz de su evangelio. La luz de su palabra. Y es entonces donde viene el verso 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué? Porque ya se rompió la cadena del alcoholismo, de la avaricia, de la inmoralidad sexual y de todo pecado, porque Cristo está en nuestro corazón. Porque Cristo está reinando en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra vida. Qué diferentes somos ahora, dice el apóstol. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya no juzgamos, ya no vemos, ya no pensamos como antes. Está operando Dios en nuestro corazón. Y 2 Corintios 5, 16 y 17 nos está enseñando que el remedio de la maldición es la salvación por medio de Cristo Jesús.
Cuando tú y yo somos salvos, en ese momento se rompe toda maldición. Pero hay algo que tengo que reconocer. Dios ha roto las maldiciones, pero hay mentalidades que siguen cautivas a un pensamiento que es antibíblico. Y si Dios te hizo libre, pero tu mente sigue cautiva, tú vas a seguir reproduciendo pensamientos degenerativos, aunque hayas sido libre. Por eso es que el apóstol dice, ya no pensamos igual que antes. Ya tú no puedes seguir pensando como antes. Por ejemplo, hay personas que ya son cristianas y hay una persona que se para y se queda a la mecedora moviéndose y la paran y dicen, no, porque se sientan los muertos a mecerse. Usted es cristiano, pero usted sigue con esas prácticas pasadas porque también tiene que romperse la maldición en la mente. Hay personas que son cristianas, pero le amarran un hilito en un dedo, en un pie a un hijo cuando le nace, a un nieto. Porque es una conducta aprendida. Y lamentablemente hay personas que están en la luz del evangelio, pero siguen cautivos en sus mentes a esos pensamientos. ¿Por qué? Porque no han estudiado la palabra. Porque cuando se está predicando en la iglesia están pensando, ¿y cuánto va a durar este culto? Este pastor sí habla. Están en la iglesia, pero están en otra cosa. Entonces Dios quiere que en este tiempo que está trayendo un nuevo orden a nuestra mente, tú y yo cooperemos con su propósito y dejemos de estar distraídos en otras cosas. Lo que sí nos impacta no son las maldiciones infundadas que queremos utilizar para justificar nuestra manera pecaminosa de vivir. Lo que sí daña nuestra vida es la ley de la siembra y la cosecha. Dice Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de su naturaleza destrucción y muerte. Aún usted siendo cristiano, si sigue cooperando con los propósitos de este mundo, va a padecer la consecuencia. Va a sufrir toda su vida. Siendo cristiano va a morir, como dijeron que en su familia mueren a los 45 años, porque usted lo sigue declarando, usted lo sigue creyendo. Usted lamentablemente está en Cristo, vestido como cristiano, pero su corazón está en la condición antigua. Y por eso es que el evangelio una y otra vez nos insiste, ya no somos igual que antes. Ya no pensamos igual que antes. Así que suelte todos esos proverbios, todos esos pensamientos aprendidos y llene su mente del evangelio, de la palabra viva de Dios. Porque lo que usted siembra, usted cosecha. Si usted siembra en esa naturaleza pecaminosa del pasado, eso es lo que usted va a cosechar. Pero dice la Biblia que los que viven para agradar el Espíritu, del Espíritu van a cosechar vida eterna. Yo leí lo siguiente, se los voy a compartir. Yo leí este texto y me encantó. Dice esta persona, un hijo de Dios, que escribió lo siguiente: lo que somos hoy es el resultado de lo que hayamos pensado y cómo hayamos vivido en el pasado. Quienes actúan sabiamente hoy tendrán sabiduría en el futuro para tomar decisiones sabias. El mismo principio se aplica, por ejemplo, a lo financiero. Aquellos que son sabios y ahorran en el presente tendrán mañana en abundancia. Los que gastan hoy todo lo que tienen tendrán muy poco o nada en el futuro. Es miope aquel que piensa nada más en el ahora y hace el menor esfuerzo posible, pues al llegar el día del pago tendrá una recompensa igualmente mediocre. Siembra y cosecha. Causa y efecto. Si sembramos en el Espíritu, segaremos en el Espíritu. Si sembramos en la carne, segaremos en la carne. Hay muchas personas que, por ejemplo, están segando rápidamente, están cosechando, están recibiendo rápidamente resultados de su esfuerzo. En cambio, otras tardan mucho tiempo. Esto no tiene que ver con maldición, señores. Tiene que ver que hay algunas cosas que se dan rápido y otras cosas se dan más lentos. Tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida. Tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver con tu ambiente. Son muchos factores los que inciden.
Pero siempre será astronómicamente más fácil yo buscarle la culpa en un antepasado que hizo algo que fue que me lo contaron porque yo nunca lo conocí y que por eso hoy yo estoy bajo maldición. Claro, porque es más fácil yo echarle la culpa al otro. Ah, que me cruzó un gato negro, ese es el culpable. Que se me rompió un espejo, que le pasé por abajo una escalera y es por eso que yo estoy pasando toda esta penumbra en mi vida. Pero ¿qué te dice la Biblia? Por encima de espejos rotos, gato negro, pasar por abajo de la escalera o maldición ancestral, el que está en Cristo es una nueva criatura. Entiende eso. Si tú estás en Cristo, tú eres nuevo, tú eres nueva. Y en tu vida hay cosas que se dan rápido y hay otras que son más lentas. Hay personas que prosperan en una dimensión y en una rapidez y otras lo hacen en otra medida. Pero si tú has sido mediocre en tu manera de trabajar, pues entonces tú vas a cosechar eso. Si tú has pensado de esa manera, pues tú vas a vivir de esa manera. En tu boca, ¿hay bendición o hay maldición? En tu boca, ¿qué es lo que abunda? Por ejemplo, yo te voy a hablar un poquito de cómo pensamos regularmente y entonces vamos a entender por qué tantas situaciones negativas en nuestra vida. Número uno, hay personas que dicen, nunca recibiré un aumento en este trabajo. ¿Y tú quieres prosperar? Tú lo estás declarando. Hay otras personas que dicen, nunca me darán una buena posición. Hay otras personas que dicen, ese hombre o esa mujer nunca cambiará. Hay otras personas que dicen, mi problema no tiene solución. Oiga, ¿cómo es el vocabulario aún de personas que han nacido de nuevo, cristianos, cristianas? Hay personas que dicen, mi ministerio nunca va a crecer. Hay otras personas que dicen, si doy mi diezmo no tendré para pagar mis cuentas. Nunca van a diezmar, pero tampoco nunca van a pagar sus cuentas, porque mentalmente está predispuesto para el fracaso. También hay personas que dicen, mi matrimonio ya no tiene solución. Está sentenciando a muerte el matrimonio, está estropeando su matrimonio. Hay otras personas que dicen, ese hijo es bruto, ese hijo no sirve. Usted está sentenciando la vida de su hijo, que es una esponja, que lo que está asimilando es lo que usted le está diciendo. También hay personas que dicen, para mí no hay cura porque mi condición es hereditaria. Ay no, nosotros morimos a esa edad, somos todos así. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprende esa mentira. El Señor reprenda todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios que dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. Tú y yo en este día tenemos que sacudirnos de esta manera de pensar. La maldición está en la mente de algunos que lamentablemente han decidido cooperar con esta línea de pensamiento. No vamos a dejar de reconocer que hay una operación demoníaca que está contrarrestando todo lo que constantemente se enseña desde el corazón de Dios a través de los siervos y las siervas de Dios que a través de la historia han predicado. Por ejemplo, los discípulos en un momento se sintieron frustrados. Estoy en Mateo 17, 19, donde los discípulos, llegándose a Jesús en privado, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Refiriéndose a un demonio que no pudieron expulsar cuando ellos le ordenaron ser libre a esa persona. El Señor les respondió, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, van a decirle a esta montaña, pasa de aquí a allá y pasará y nada os será imposible. Pero el verso 21 añade algo. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Aquí el Señor nos está diciendo que hay cosas en nuestra vida que se dan rápido, que por la fe, la conciencia, el corazón confiado en el Señor, nosotros operamos bajo la autoridad del reino siempre y cuando estemos alineados con la voluntad del Padre y vamos a ver resultados. Pero hay otras ocasiones que cuando usted encuentra oposición, usted tiene que tomar medidas drásticas como el ayuno y la oración. Por ejemplo, si tú estás hablando con un hijo, hay un hijo que te asimila el mensaje y lo aplica, pero hay otro que es cabeza dura
porque está en una etapa difícil de su vida. Pues a esa situación, sea espiritual, sea emocional, sea aprendida, sea una conducta mala, tú tienes que derribarla y tú tienes que vencerla y utilizar las herramientas que Dios te ha dado. El ayuno, la oración, la intercesión del Padre amoroso que siempre está pendiente de la vida de sus hijos. Oye, como Dios nos dijo en Éxodo 20, yo soy un Dios celoso. Tú y yo tenemos que ser celosos de la familia, tenemos que ser celosos del ministerio, cuidar lo que Dios nos ha dado y no darnos por vencido. Tenemos que ser celosos y luchar en oración y ayuno hasta ver la libertad, hasta ver el crecimiento, hasta ver el resultado de lo que hemos sentido en el corazón que debe suceder. Y si eso que hemos sentido está alineado con la voluntad de Dios, vamos a ver resultados. ¿Por qué hay personas que piensan que alguien a distancia lo puede maldecir? Porque no conocen la palabra. Dice Proverbios 26, verso 2, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición, escucha bien, inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Eso dice Proverbios 26, 2. La maldición inmerecida, la maldición que te tiran por allá. Que hay personas que dicen, mira, tú tienes que revisar que a ti te dieron agua de aquello, te hicieron un trabajo, te amarraron el hombre, que por aquí, que por allá. Si ese hombre está en el mundo, si esa mujer está en el mundo, pues se está operando bajo el reino de las tinieblas. Y hay un procedimiento dañino, generacional, degenerativo que se está llevando a cabo en las personas que no conocen a Cristo. Pero si yo estoy en Cristo, si tú estás en Cristo, no hay agua de aquello, no hay trabajo, no hay ropa interior amarrada, no hay ninguna de esas cosas que puedan operar, porque la Biblia dice que la maldición inmerecida es como la golondrina que revolotea o como el gorrión que anda sin rumbo. No tiene peso, no tiene razón, no tiene resultado. Si tú estás en Cristo, a ti y a mí quien nos guarda es Cristo. Ahora, si la maldición es merecida, hay personas que están bajo maldición. Hay personas que están bajo la consecuencia de un hecho cometido y que necesitan ser libres, que necesitan reconocer su falta y arrepentirse, abandonar eso, ser libre de cualquier peso, de cualquier carga que esté agobiando su mente, su vida, sus finanzas, su corazón, su ministerio. Por ejemplo, la Biblia nos habla del caso de Noé, que cuando él despertó de su estupor, producto de que trabajó en una viña y comenzó a probar ese vino y quedó embriagado, y su hijo Can lo miró con malos ojos, y sus otros hijos no hicieron lo mismo, Sem y Jafet. Dice la Biblia en Génesis 9, del verso 24 en adelante, que cuando Noé despertó, maldijo a su hijo. Y hasta el día de hoy esa maldición está pesándole a esas generaciones, descendientes de Can. ¿Por qué razón? Porque Noé, como autoridad, como padre, como patriarca, como hombre de Dios, sentenció la vida de Can. Y eso no solamente se ató en la tierra, sino también se ató en el cielo. De lo que te estoy hablando es algo importante. Una maldición inmerecida no tiene resultado, pero una maldición de parte de una autoridad de Dios puede pesar, como dice la palabra, por mucho tiempo, por generaciones, hasta que eso se rompe, hasta que eso se reconoce, hasta que el Espíritu Santo decide dar una enseñanza y producir libertad en ese corazón. Lamentablemente, Can fue maldecido por su pecado. Y hay muchas personas que están bajo maldición, pero por rechazar a Dios y por su pecado. Es una consecuencia, no es porque sí. No es inmerecido lo que sucedió con Can. Entonces tú y yo debemos tomar esto en cuenta. Hay consecuencias divinas como la que sufrió Israel, por ejemplo. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, como dice Ezequiel 18, si tú lees este pasaje te vas a dar cuenta de que todos los seres humanos
son de Dios, están bajo la autoridad de Dios para ser juzgados. Los padres y los hijos por igual. Dios es soberano, es lo que nos está diciendo Ezequiel 18. Y hay consecuencias divinas que van desde una persona hasta una generación, una sociedad, una nación, como decíamos al inicio. Por ejemplo, Israel estaba pagando las consecuencias divinas de la rebeldía de sus padres. Pero los hijos que no consintieron ese pecado, como por ejemplo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, no pagaron la dentera de los frutos amargos de sus padres, porque Daniel fue un gobernante, Sadrach, Mesach y Abednego, igual que todos los israelitas que guardaron su corazón para Dios, aún en el cautiverio, tenían posiciones de autoridad y prosperaron. Porque las consecuencias de Dios se establecieron hasta que ellos retornaron a su tierra, guiados por Zorobabel, guiados por Nehemías, y reconstruyeron el templo y reconstruyeron la ciudad y fueron bendecidos por Dios. Pero las consecuencias se establecieron del pecado. Ahora, aquellos que se alinearon con la voluntad de Dios y estuvieron ordenados conforme a la voluntad de Dios, no pagaron la dentera de los frutos amargos de sus padres. Sí hay consecuencias divinas. Sí hay maldiciones, porque el Señor le dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. O sea que la maldición sí existe. La consecuencia, la carga, sí existe, espiritual, moral, económica, emocional, física, en nuestra salud. Pero se rompe cuando tú y yo estamos en Cristo. Es quebrantada cuando tú y yo estamos en Cristo. También hay una consecuencia divina que vivió el pueblo de Israel cuando David en Primera de Crónicas decidió censar al pueblo. Y dice la Biblia en Primera de Crónicas 21:7 que eso le disgustó al Señor. Dios se disgustó mucho por el censo. Y 70,000 hombres murieron. 70,000 personas murieron. Y llegó un momento que Dios dijo, basta ya, tuvo misericordia. Pero estuvo la consecuencia. Y esa consecuencia arropó la vida de muchas personas que fueron devastadas por esa maldición. ¿Por qué razón? Porque Dios se disgustó. Ciertamente Dios se disgusta. Ciertamente Dios trae consecuencias sobre pecados que Él considera que necesitan una sentencia. Solo Dios sabe por qué lo hace y cómo lo hace. Y nosotros podemos recibir la misericordia de Dios si estamos alineados con su voluntad, si somos guiados por el Espíritu Santo. También la blasfemia contra el Espíritu Santo trae consecuencias terribles de maldición sobre las personas. Por eso debemos tener mucho cuidado en cómo nos conducimos. Para concluir, quiero enfatizar que toda maldición tiene una causa. Ninguna persona que está bajo el yugo, bajo el peso del pecado es porque sí. Toda maldición tiene una causa, así como toda maldición tiene una solución en Cristo. La salvación es la solución. Hay pueblos, hay personas, hay familias que hoy pueden ser libres de la carga, del peso, de la ruina que están sobrellevando en sus vidas. Y la solución que tenemos está en Cristo. La Biblia dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasan y Dios hace todo nuevo en tu vida. Elige hoy la vida, elige la novedad de vida que Dios tiene para ti. Decide participar de la abundancia, del perdón, de la misericordia, de la gracia que Dios ha presentado delante de ti. Y deja que el Espíritu Santo te guíe para que rompas con todo lo que ha sido un peso, una carga, una ruina en tu vida. Y debes empezar hoy diciendo al Espíritu Santo, revela a mi mente el punto en el cual yo he decidido consentir el pecado. Sea de mis antepasados, sea que lo asimilé durante mi crecimiento. Revélame, Señor, en qué punto alguna persona con influencia y autoridad maldijo mi vida y yo he decidido consentir y caminar en ese pecado. Ayúdame a desarraigar, a derribar, a destruir, a destronar, a derrocar en mi vida todo lo que no viene de ti para poder edificar y plantar contigo, Señor. Fíjate que cuando Dios levantó a Jeremías, le dijo, yo te levanto para que edifiques, pero antes de edificar hay que derribar.
Que el Espíritu Santo se levante como fuego consumidor en tu vida y derribe y destruya todo lo que pueda ser un punto de contacto, una puerta abierta, una consecuencia, un arrastre, y pueda ser libre en el nombre de Jesús de toda carga y de todo peso. Padre, yo oro en esta hora, en este momento, para que todo aquel que está escuchando este mensaje, este estudio sobre las maldiciones, pueda ser libre en el nombre de Jesús. Que tú puedas traer esa iluminación, esa conciencia a sus almas, que tu Espíritu pueda dirigir sus pasos y pueda, Señor, ser libre de todo pensamiento contrario a tu voluntad. Personas que incluso han participado de la salvación, pero tienen la mente todavía esclavizada a pensamientos pecaminosos. En el nombre de Jesús, haznos libres para amar, para ser amados y para participar de tu obra y tu bendición. En el nombre de Jesús, como siervo de tu evangelio, Señor, como ministro de tu palabra, yo vengo delante de ti y sé que esta palabra que tú has permitido que yo predique es con el propósito de que esa persona que la está escuchando en este día sea libre por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Rompe con todas esas prácticas paganas, mundanas, que han esclavizado tu mente, y dispón tu corazón para la nueva obra en Cristo que Dios ha diseñado para ti. Sigue conectado a las transmisiones, sigue conectado a la palabra que Dios está poniendo en nuestro corazón. Puedes encontrarnos como iSalem RD, tanto en YouTube como en las demás redes sociales. Estamos para servirte. Si has orado con nosotros y esta palabra ha ministrado tu corazón, compártela con las personas que Dios ponga en tu corazón, para que sea de bendición también para ellos. Que el Señor les bendiga. Eres tú, Dios, quien compró por mí la libertad. Misericordia y gran bondad demostró cuando, a pesar de mi debilidad, murió por mí. Incomparable Dios, mi alma testificará, alzaré mi voz. Nadie me amó como tú. Mi espíritu no cesará contar tus maravillas y tu majestad.
Iglesia Salemi te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.